Buenas tardes a todos, muy buenas. ¡Hola, Daniel! ¿Ves? Se me oye muy bien, efectivamente. Que así lo compruebo. Estupendo. Bueno, yo me he oído bien. Si no me oís bien, pues me lo decís. Hola, Daniel, ¿qué tal? Que hace mucho que no te veía. Qué alegría de verte por aquí. Me alegro mucho de que estéis por aquí. Espero que estéis teniendo una buena tarde. Que vamos a empezar DirecTV hoy, además especial, muy guay, muy chulo. Pero primero con las primeras partes, como dicen, vamos a agradecer a nuestro querido Ismael, FF1837, por seguirme. Muchas gracias, Ismael. Y también aquí, a ver un momento que se ponga, que ya sabéis que las alertas van un poco a su ritmo. Ahora. Álvaro Paz 34, muchas gracias también por seguirme, es que he estado esta mañana en directo de Hidden, hemos estado chateando y claro, la gente lo ve y dice, ¡uy! Voy a seguir aquí a Muneuro. Y se vienen. ¡Oy! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué se viene por aquí? Uy, el Chanchi 2 bits, muchas gracias Chanchi, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Miau, saludas como un gato y me mandas dos estos de gato. Love it, muchas thank you. Oye, ¿qué pasa? ¿Que se ha quedado pillado aquí? Sí, se ha quedado pillado ahí. Uy, no sé por qué se ha quedado pillada la alerta. Espera un momento, que lo intento arreglar. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Que te acabas de zampar unas uvas. Iba a decir, si te estás comiendo las uvas de fin de año, vas con retraso, ¿eh? Ya vamos tarde. Que ya por fin y oficialmente es el año 2023. Se ha quedado pillado Siro de las alertas, no entiendo por qué. Bueno, no pasa nada, no worries. Apañado. Sí, total, esta la voy a quitar ahora. Ay, muy bien, Dani, haciéndome promotion. Ya está. Ya se ha quedado despillado, como dicen. Pues nada, por favor, un fuertísimo aplauso en el chat, que hoy no estoy sola, hoy estoy acompañada. ¡Chan! ¡De Plantón! ¡Aquí lo tenemos! ¡Es persona! ¡Es material! Lo veréis que le toco, es verdad. No es un anagrama de estos, ni un anagrama, ni unas cosas raras. ¿Qué tal estáis? Me alegro un montón de estar hoy en el directo de Amuneuro, de acompañarla aquí. Y nada, pues un placer. Hoy venimos los dos a hablar de ciencia, bueno, de cómo ha sido nuestro 2022 a nivel divulgativo y demás, de anécdotas que nos han pasado, todo lo relacionado con la ciencia que hemos tenido este año, no solo con lo que es la divulgación en sí, sino más a nivel general de noticias de ciencia, mejor eventos de relaciones con la divulgación científica, los que hemos ido, ya que hemos ido a varios, pues sí queremos hacer un repaso de todo eso y bastantes cosas que hemos hecho, así que vamos a aprovechar para comentar todo esto y bueno, más cosas que Amuneuro os va a comentar. Sí. Así que nada, pues ella misma os irá comentando todo lo que tenía y todo lo que tiene pensado. Eso. Así que dice Álvaro Paz que ahora os va. Muchas gracias. Ay, muy bien, echándole piropos al invitado, como debe de ser. Saludo a ti también, Chanchi. Hoy estoy en mi en mi versión de ciencia estoy hoy. Exactamente. Hoy no vengo como Gene Evolution, hoy vengo como bioplantólogo, porque es el nick que utilizo para todo lo de ciencia, así que aquí estoy. Justo. Voy a compartiros, por cierto, su link para si le queréis seguir, ¿vale? Ahí tienen todas las redes sociales, le podéis encontrar en Twitter, en Ciencia Red, en YouTube y en Instagram. Así que pues eso, pues si le queréis seguir, ahí tenéis el link. Que por cierto, a ver si soy capaz, que el otro día creo que encontré cómo se hacía. Ahí, fijado, para que así podáis seguirle en cualquier momento del directo y no se os pierda. Muchas Hola, gracias, Deni. Amuneuro, muchas gracias. Nada, hombre. Hola, Deni, ¿qué tal? ¡Feliz año! Y que te aproveche, Álvaro, que has puesto antes que estabas comiendo, así que genial. Es Hidden Evolution, sí. Sí, de hecho, alguna vez en el canal de Hidden Evolution lo he comentado, que alguna vez he dicho, oye, tengo una cuenta de ciencia tal en Twitter, en Instagram. Creo que lo he llegado a comentar.
Sí. Lo que pasa es que no, ahí no me llevo Gene Evolution, evidentemente. Es un poco raro. Exactamente. Por eso sí. Pues yo estoy muy bien, Denny. Aquí estamos acompañados para hacer un nuevo Directivity, el primero del año, para empezar bien. Así que yo muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Tú qué tal? Cuenta. Bien. Bien. Seguimos vivos, no nos hemos atragantado con las uvas, eso es importante. Esas cosillas. Y bueno, pues nada, ya veo que os estáis saludando por ahí por el chat. Así que muy bien. Somos de Madrid, sí. Sí. De Los Madrid, dos somos- sin terminar en D, porque eso es lo que dice un buen madrileño. Madrid. Hay que En decir de Madrid. Madrid. Mm. Pero Pues sí. chichi. Hostia, jo, que lo he dicho de broma, no, por Dios. No. Que nadie se nos atragante, por hay que Dios. atragantarse. Exacto. Pero y tiene un momento que está pitando. ¿Sabéis cuando pones las lavadoras ahora modernas que pitan y dan por saco? Esa. Voy un segundo, vuelvo. Os dejo con Hiden, que os cuente cosas. ¡Hala! Ay. Pues nada, hoy tenemos varias cosas planeadas para comentaros. Ya Amuneuro me ha presentado. Pues eso, queríamos comentar eso, todas las experiencias que hemos tenido a nivel de divulgación de este año. Oli de Kiwi nos saluda. Hombre, hola Gambri. Gambri, ¿qué Así tal? que hola para ti también, Gambri, por supuesto. Ah, buena. Así que nada, pues eso. Todo lo que os vamos a comentar, experiencias a nivel nuestro, particulares, a nivel vamos, en conjunto, las cosas de todas estas de ciencia a las que hemos asistido, tal. El grito de guerra de... Au, au. Ahí. Por supuesto. Perfectico. Lo que, bueno, es que hemos ido a muchas cosas, parece que no, pues hemos ido a muchas cosas. Sí, por eso había que aprovechar y hacer un directo con todas ellas. Porque digo, es que este año sí y hemos también hecho varias. anécdotas que nos han pasado en nuestras redes sociales científicas, por supuesto, también lo vas a comentar. Sí. Así que bueno, pues eso. Pues va a ser un poco así, ¿eh? Igual vamos intermezclando seguramente, porque al final esto es como todo, cuando empiezas a tirar de tu propia memoria, pues hay a veces orden y a veces no tanto, pero bueno. La cosa es que pasemos un buen ratillo y oye, pues así hacemos recapitulación. Que yo os hice una recapitulación mía de cuentas y de cómo había ido todo el año en redes sociales y creo que también en un directo aproveché y lo hice, pero esta es un poco ya más extendida y además así como he compartido cosas con bioplantólogos se lo dije, le digo, y si lo hacemos juntos y así guay y ya está. Y aquí estamos, haciéndolo. Por supuesto. Cuestiones de agenda que no se ha podido hacer antes, que si no también se hubiese hecho a lo mejor antes. Claro, sí, ya teníamos planeado hacer este directo desde hace tiempo. Pero bueno, ya sabéis, a Así veces que la vida nada. se nos complica. Pero bueno, en fin, en el cabo, pues claro, tenemos nuestras cosas, entre trabajos, otros compromisos y demás, pues claro, al final no puedes estar las 24 horas A Twitch. a Twitch. Si no, claro, pues... ¿Qué podría decir? A ver, si yo pues pudiera trabajar de esto, pues ¿qué digo? 6 horas a mi plantólogo, otras 6 a Gene Evolution y el resto pues... Y ya está. Descanso. Y el resto de Claro, descansar. es un poco así. Al final pues tienes que hacer tus cosas y bueno, pues no le puedes dedicar todo Todo tu tiempo. el tiempo que quisieras a tus proyectos en redes sociales. Sí, Y al cuando se fin- puede. Claro, y no solo eso, hay muchísima gente que tiene proyectos en redes sociales y que piensa eso, que no puede dedicarle todo el tiempo que le gustaría. No, la verdad es que no. Además hay mucha gente, de hecho yo creo que los asilos más grandes, bueno, ahora lo contaremos, de hecho, porque con Quantum Fracture que fuimos a una charla surgió el tema, así que ahí podemos contar lo que él contó también. Pues Así sí. que sí. Sí, de hecho es que cuando fuimos a la charla de José Luis Crespo, Quantum Fracture, pues comentó un poco todo lo que había sido su trayectoria y cómo empezó a hacer vídeos en YouTube hasta cómo ha llegado al punto en el que está actualmente. Toda su trayectoria y yo creo que estuvo bastante interesante, estuvo muy bien. Sí. Y Bueno, luego, a mí me acuerdo gustó. que además luego también tuvo una ronda de preguntas que a mí personalmente me gustó incluso más porque comentó
hizo una exposición, vamos, de todo tipo de dudas que les ocurre así a la gente sobre física y demás, porque es su campo, la física. Y claro, pues es que al final te contaba así una serie de cosas sobre todo de cómo divulgar conocimientos a un nivel más profundo. Vamos, más allá de las cosas, 2 o 3 cosas típicas que puedes contar a lo mejor a una persona que no sabe de ciencia, de ilustrarles con los conocimientos más básicos. Pues cómo comentarles todas estas cosas ya a un nivel más profundo, que dices, bueno, es verdad que para comentar ciertas cosas, para poder divulgar ciertos conocimientos que son más difíciles de entender, pues quieras que no, es inevitable necesitar tener una base, y es verdad que no se pueden llegar a simplificar al punto de que una persona que no tiene idea así de física pues puede entenderlo. Y es verdad que a algunos puntos llegar, claro, no se puede simplificar tanto. Sí, yo eso lo he aprendido por propia experiencia, porque cuando he querido contar a lo mejor cosas de bioquímica o tal, me empecé a dar cuenta de que, claro, entrar directamente en, venga, que os cuento el ciclo de Krebs, no. O sea, a toda una persona no le puedes entrar por el ciclo de Krebs, vamos a ser realistas. Hay que ir poco a poco. Primero, preséntale toda la estructura, toda la parte de esto es un aminoácido, esto es una proteína, esto es un tal, y a partir de ahí, porque habrá gente que a lo mejor eso no lo sabe o no lo tiene tan claro, o a todos nos viene bien repasarlo, yo siempre lo digo, pues al final luego es verdad. O sea, si no tienes esa base, luego no puedes realmente desarrollar lo demás. O sea, si no se sabe una cosa, no puedes entender la otra. Bueno, lo puedes entender, pero es más difícil. Yo creo que es mejor ir poco a poco y ir construyendo, como hacemos aquí, construyendo piececita a piececita, y mola mucho. Pues sí, por supuesto. No, sobre todo es que hay conocimiento que es verdad, es más complicado y como no te planteen un poco las bases, es muy difícil luego llegar a entender las cosas más difíciles. De hecho, cuando normalmente él, por ejemplo, como físico siempre decía que para poder hablar de los quarks y todo esto, tenía que hablar siempre primero de, ¿os acordáis de la clase de que es un átomo Claro. que tiene los electrones, los protones? Es como que todos empiezan por ahí. Pero porque eso es conocimiento general, en general. Entonces está bien, ¿no? Así es, te vas a la base y luego ya a partir de ahí construyes. Es bien, está correcto. Pues sí. Así que bien, bien. Pero sí, la verdad es que sí. Mira, pues ya que hemos empezado con Quantum, si quieres vamos con toda la charla de Quantum Fracture, ya lo hemos comentado así. Sí, si quieres lo comentamos. A ver, la charla de Quantum Fracture fue concretamente en una localidad, en San Sebastián de los Reyes, que está aquí en Madrid. Y era una charla pues muy informal, era sobre todo de hablar de la divulgación y demás. Y a mí me gustó mucho porque, bueno, básicamente lo que hizo fue contar un poco eso, cómo había empezado él a divulgar. Y él decía, pues bueno, que lo había hecho como hobby, un poco porque le apetecía mientras hacía la carrera, que lo hacía a ratitos, que empezó a cotillar programas de edición de vídeo y empezó a fliparse, ¡guau! ¡Todo lo que puedo hacer! Sí, con diferentes programas de crear animaciones y demás, me acuerdo que lo comentó. Sí, que era lo que más le molaba a él. Y luego, pues bueno, la evolución ha sido tan buena y tan guay que de hecho bueno, del principio al fin, como decía él, dice, al principio era yo haciendo todo, ahora soy yo con un pedazo de equipo detrás, que cada uno hace una cosa, y quién me iba a decir a mí que yo iba a llegar a ser quien soy, que ya Quantum Fracture es una familia, es un montón de gente. Y es verdad, de hecho había una chica que estuvo con él todo el rato, que creo que es la que le lleva todas esas cuestiones, pues eso, de eventos y tal. Así que, pues, ni tan mal. A mí me gustó mucho la charla, me gustó mucho, la verdad. Pareció muy divertido. Luego le acosamos todos para pedirnos una foto con él. Bueno, muy típico de este tipo de eventos. Y yo creo también es que había mucha gente de estudiar física. Sí, porque era una charla dirigida sobre todo a gente joven. Nosotros, aunque bueno, pues igualmente fuimos. Somos jóvenes, aunque no me parezca. No, bueno, pero es cierto que era más para gente más joven, quizá. Sí, sobre todo gente que está ahí de 16, 17, 18 años. Sí que estaba enfocado más a ese grupo. Pero a nosotros nos apetecía ir igualmente y fuimos. Y también había gente mayor, me acuerdo, me fijé. Y sobre todo, yo creo que por eso también nos gustó más, sobre todo el turno de preguntas.
Sí, yo creo que Porque, claro, ahí todo el mundo empieza a preguntar todas las dudas que tiene. Entonces, claro, ahí Crespo pues empezó a comentar ahí eso, pues, resolver todas las dudas que tenía la gente. Y claro, me acuerdo que una duda que preguntó uno de los chavales que estaba allí, que fue cuando comentó esto, lo de sobre que no se podía, eso, en algunos temas ya más complicados, más de conocimiento más profundo a nivel de física, no se podía simplificar de una manera que no se llegue, que lo llegue a entender absolutamente todo el mundo. Pues creo que era sobre cómo el concepto de masa, de dónde provenía a nivel físico y por qué las distintas partículas tienen masa, que de dónde se origina eso y qué implica. Lo comentó, primero lo comentó así de una manera muy simplificada y dijo, a ver, puedo comentarlo de una manera más profunda, según lo que sabemos, aunque no, si alguien quiere, pero claro, no es de una manera tan divulgativa porque a ese nivel no se puede, es que directamente no se puede. Me acuerdo que la siguiente persona que tenía la pregunta dice, ¿puedes explicarlo? Sí, de hecho, ese mismo chico creo que le llegó a preguntar otra cosa después y era como de... es que además era el típico como que llevaba papeles y entonces Claro. creo que de hecho luego Quantum de coña, o sea, Crespo de coña, le dice, ¿qué quieres, que te esté haciendo los deberes? Porque claro, diría, no, tal, y luego es que le explicó que es que su profesor no explicaba tan bien como Crespo. Entonces, claro, que... Estaba como aprovechando el momento, era como de, Claro. no tengo claros estos conceptos, Claro, le tú no tengo vas el a aquí... tener ahí a cuánto fractus todos los días. Hombre, claro, ya estoy, le preguntaba aquí a Crespo y además la Bueno. verdad es que yo creo que fue muy chula porque como no había mucha gente, claro, no podía dejar pasar la oportunidad. Claro. Y yo creo que sobre todo se notó eso, que era como que todo el Claro. mundo teníamos ganas de escuchar, Exactamente, de aprender. Y era como, bueno, pues aunque este haya hecho una pregunta más complicada, yo Claro. intento escuchar a ver de qué me entero. Además, claro, la ponencia, charla que daba era exclusivamente él. Así que quieras que no, todas las personas que estaban allí, Sí, pues éramos por eran él. porque estaban interesadas en todo lo que hace Quantum Fracture. Totalmente. La verdad es que sí, además eso, yo creo que fue bastante chulo por eso. Y de hecho, creo que hubo alguien que también le llegó a preguntar eso, el cómo has llegado hasta aquí. O sea, cómo tú ahora te puedes ganar la vida con esto y cómo lo haces. Exactamente, Y también. además me llamó mucho la atención porque era una mujer, pues eso, no muy joven, tampoco muy mayor, pero... Yo, no sé, me sonó como a la típica pregunta casi de madre que va preocupada porque su hijo quiere a lo mejor hacer esto. Claro. Y un poco como que a lo mejor le entró la curiosidad de cómo puedo yo saber si esto de verdad pues puede ser bueno o no, ¿no? Del todo. Pues sí. Entonces... Nos dice bien. Irelia, está bueno también como puntapié para investigar aquello que quizás es más complicado y no conocían. Sí, Pues de sí. hecho, para proponer ideas, por ejemplo, cosas que a lo mejor no conocías y quieres conocer. Entonces, para seguir aprendiendo sobre lo que ya sabes, pues, y aumentar tu conocimiento, pues sí está muy bien. ¿Sabes? Hacer ese tipo de preguntas. Bueno, y de hecho la propia ciencia funciona así. Hay una serie de X cosas que te preguntas que no sabes cómo son y quieres descubrirlas y en base a ello vas aumentando el conocimiento. Bueno, la propia ciencia funciona así. No, y además que de hecho muchos de los científicos e incluso divulgadores, que además muchos son científicos a su vez, te lo dicen, que a lo mejor llegan, están contando algo en cualquier conferencia o en cualquier charla y de pronto llega alguien y les hace una pregunta y dicen, eso no me lo había preguntado yo. Pero me viene de perlas, porque como es una pregunta que no me he hecho yo, pues eso. Pues sí. Perfecto. Ordenar el armario mientras nos escuchas es perfecto. Claro, como escuchar un podcast. Podcast a €1. Claro. Podcast a €1. With Jordi Wild. No, Jordi Wild es muy grande. Son otros niveles. Pues yo creo, ¿de Quantum nos queda algo así por contar? Aparte que nos reímos mucho con él, que era un amor.
Nada, la verdad es que muy bien con él, además muy cercano y todo, sí, muy simpático, la verdad. Sí, a mí me gustó mucho. Sí, y además la charla que hizo tenía así, vos, era muy informal, tal, y estuvo muy bien, me gustó mucho la experiencia. Sí. Además fue muy gracioso porque al principio comentó que él también, la razón por la que había ido a ese sitio, bueno, aparte de porque le habían contactado, ¿no? Y tal, pero que sobre todo era porque cuando él era estudiante, estudió en la Autónoma, en la Universidad Autónoma de Madrid. Entonces, por lo visto, claro, esta biblioteca no está muy lejos de la Autónoma. Y él también tenía por aquí, me parece que era el piso de alquiler y no sé qué, entonces pues como que era como Claro. de yo he estado aquí más tiempo Claro. estudiando y no sé qué. Que es que no, que era una parte de su vida estudiante. ¿Cuál ha sido la favorita de las que hemos asistido? Difícil pregunta. Pues no sé, la verdad. De charlas, de las de este 2022, no sabría decir. A ver, quizás, yo creo más la de Quantum Fracture esta. Sobre todo por el rollo que tenía. Sí, así bastante informal, tal. Sí. Pero no por ello que fuese menos rigurosa ni ni las cosas que contase fuesen menos exactas ni nada, que decir, todo lo contaba muy bien. No sé, como que tiene una mezcla así de de divulgación, de contar las cosas bien, pero a la vez con un tono así bastante informal, que a mí la verdad es que me gustó mucho cómo lo hizo. Sí, es que parecía que estabas hablando como con un amigo que sabía Sí, de física y te lo está contando. Exactamente. Y ya está. Lo hizo sí de ese rollo y exactamente sí de buen rollo. Y la verdad es que estuvo muy bien. A mí me gustó mucho. A ver, yo de las cosas que he hecho este año así más divulgativas y tal, creo que sí, que de charla individual la que más me gustó fue quizá la de Quantum. Por eso, por la cercanía y tal. Pero luego como tal de evento como grande, claro, al que fuimos al Science Fest, que tengo yo aquí la camiseta, que la compré, aposta. Pero bueno, de ese ahora os contamos, pues ese fue un evento guay que también hemos ido. Sí, estuvo muy bien la verdad Bueno, si quieres lo podemos comentar, yo creo que de Quantum ya hemos hablado sí. tranquilamente. Seguir a Quantum Fracture, que es una persona en condiciones. Sí, Aprenderéis muchas cosas. Sí, creo que hemos contado todo del evento de Crespo, sí, de Quantum Fracture. Yo creo que sí. Y eso, que le sigáis en redes, que es una maravilla, por favor. Que me da un montón. Ya, a Gambi encanta también Crespo. le encanta Quantum Fracture, sí, la verdad es que explica muy bien. Es que explica muy bien. Yo creo que es uno de esos divulgadores que hace como muy fácil las cosas que no lo son. Sí. Y sus vídeos están curradísimos. La verdad es que sí, se los trabaja un montón. Ahora mismo, como decía él, ya no hace él toda la labor de edición, pero... Claro, es que... Pero bueno, es que él ahora está en... Es que se ha hecho un equipo. Él mismo lo contaba, que es que antes era yo todo. Ahora ya no, dice, ahora ya todo el mundo me ayuda. Claro, y... Lo sabemos todos, pero no pasa nada por decirlo. No, siempre Hay que está bien decirlo. comentarlo. Sí, Y pues, nada, pues también fuimos a otro evento de divulgación científica, que este era así un evento así más grande, formal y todo eso. Organizaba la revista muy interesante y bueno, llevaba una serie de divulgadores. Y todo esto lo hacían porque la revista cumplía 500 números publicados. Sí, justo. Cumplía los 500 números, habían hecho como una reunión de varios divulgadores para que dieran las charlas y de paso aprovecharon, ya que habían alquilado el teatro, bueno, habían reservado el teatro y tal, y aprovecharon a dar también sus premios anuales de muy interesante También. y tal. Entonces estuvo bien, la Estuvo verdad es muy que bien, sí, a mí estaba me muy gustó bien mucho. organizado. Bueno, con una pequeña salvedad que ahí yo creo que los organizadores se columpiaron porque vendieron butacas donde estaban sentados los que ponen el sonido Sí. del teatro. No, que eso fue un poco... cosas que pasan. Sí. Lo que pasa es que, claro, llegaba la gente y era muy gracioso de pronto ver ahí mi asiento era ese, porque hay una mesa gigante con unos equipos gigantes de sonido. Pero Bueno, hay bueno. cosas que pasan, tampoco vamos a ir...
No, yo creo que Hasta fue no una entiendo. mala comunicación de la organización porque luego en el fondo sí había asientos en otra zona y Sí, simple y llanamente se les llevó. eso cosas que pasan. Exactamente. Pero bueno, que eso yo creo que es porque bueno, precisamente al montar un evento más grande, no es como el de Quantum, que es que era ir añadiendo sillas y sillas en la sala y ya está. Y como era más chiquitito, pues era más fácil probablemente de hacer que como os digo, es muy difícil porque hay que vender entradas, hay que organizar, reservar en el teatro, igual contaron butacas, etcétera. Pero bueno, para ver los dos mundos, ¿no? Está bien. A mí me gustó sobre todo porque es verdad que hubo muchas charlas. Estuvo Arzuaga, También. que es un señor que, por si no lo conocéis, Arzuaga es uno de los grandes comunicadores y una de las personas que más se le conoce por todo el tema de Atapuerca, que son los yacimientos de que existen en Burgos del Así Homo es, heidelbergensis y del Homo antecesor, que es una especie de momento solo encontrada aquí. Orgullo nuestro, que es la única que se ha encontrado de momento. Así que, pues sí, ahí están nuestros antepasados y Arzuaga es uno de los que los ha estudiado toda la vida. Entonces, pues estuvo allí y a mí me quedó grabada su frase de no puede ser el ser humano que solo se dedica a trabajar y los fines de semana ir a comprar y ya está. Y tu vida es eso. No. Tenemos que plantearnos otra cosa. Así que, pues sí, por suerte existe la divulgación y otras cosillas para hacerlo más ameno. También. Los Que speeches, eso siempre está muy bien. los directios. Exactamente. Pero sí, también estuvo... Que fue unos una cuantos. serie de divulgadores, o sea, cada uno ya su propia charla. Iban, no sé, una serie de varias tandas, así en tandas de 3. ¿Y cuántos fueron en total? Debió ser rollo Voy a mirarlo para decir los nombres. 10 por ahí, sí, no sé si 10, 12. Sí, Pues por unos ahí. cuantos, cada uno dio su propia charla sobre un tema en concreto. Y a mí en general, sí, yo creo que puedo decir que sí, todas las charlas sí me gustaron. Sí, yo creo que sí. A mí todas, la verdad. Yo creo que no hubo ninguna que dijera, esta no me ha gustado. Estuvieron muy bien todas. Fueron la hiperactina, el propio Condufractur también fue. También Sí. dio una charla. Doctor Fisión también Doctor estuvo. Fisión. Es que lo tengo aquí. Lady Science. Lady Science también. Sí, una me maravilla, acuerdo. que yo no la conocía. Miguel Ángel Sabadell, que este señor a mí me hizo mucha gracia. Que es que fue el que dio la charla de a los vampiros les gusta el ajo y otros misterios de la biología. Que este señor me gustó mucho. Era astrofísico, pero también estaba ahí hablando de cosas de... Bueno, criticó a Crepúsculo, esas cosillas con amor. Juan Luis Arzuaga, que os he dicho antes que era el de... que es paleontólogo, pero vamos, básicamente es quizá una de las personas más conocidas precisamente por los yacimientos de Atapuerca. Valerie Tasso, que fue la que hablaba de las dificultades sexuales en una sociedad paradójicamente liberada, una cosa muy curiosa. La verdad es que esa charla a mí me llamó mucho la atención, me pareció súper curiosa. Estuvo muy bien, sí. A José Edelstein, que también estuvo, que este a lo mejor lo conocéis porque sale mucho en los podcasts con Jordi Wild, que va de vez en cuando de invitado. Santi Castellanos, que este fue el señor que era profesor de historia, que se puso en un extremo del teatro y fue contando todo como si fuera una línea temporal. Así que muy, muy bien, me gustó mucho este señor, hablando de los godos. Luego estuvo la hiperactina y Quantum Fracture, que ya los hemos mencionado, y también estuvo nuestro queridísimo Martí Monferrer, que le conoceréis más como C de Ciencia, exactamente. Así es. Sí, Pues todos estos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sí, unos 11, 10 divulgadores. Not bad. Así es. Y luego había un señor que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era el presentador. El presentador sí también. Un señor que nos hizo cantar a todos, ¿eh? Eso tiene mucho mérito, eso es un buen presentador. Ese que te coge y arrastra a todo el público para cantar y cosas así, tiene mérito. Bastante, sí. Sí, la verdad es que fue un evento bastante largo, pero estuvo bien.
Sí, duró como 4 o 5 horas, puede ser. Sí, más o menos. 4 o 5 horas. También es verdad que hacían descansos, ¿eh? O sea, hacían Sí, porque pequeños si no, claro, descansos la porque gente si le no da era algo. horrible. ¿Cuál es la próxima? ¿Tienen ya alguna fecha? Pues creo que de este tipo de evento, del muy interesante, creo que no. Porque como era un poco No. especial y tal, creo que por lo que dijeron, no. Pero supongo que habrá más cositas. Porque Sí, poco a cuando... poco se van organizando. A lo mejor conferencias así más grandes, otras más pequeñas, tal. Algunas se anuncian con mucha antelación, otras son así un poco más improvisadas. Hay un evento Y que un se poco de da todo. todos los años que es el Desgranando la Desgranando Ciencia. ciencia, sí. Que ese creo que es por abril o así, me parece. No me acuerdo. No lo sé, me suena por primavera. Pero Por igual me ahí estoy sí debe confundiendo. ser. Por ahí. Es que no me acuerdo exactamente. Ese evento sí que es todos los años. El de Desgranando la Ciencia sí lo es. Pero bueno, también me acuerdo que aprovechamos a preguntarle a Quantum, o sea, a Crespo, cuando Sí, estuvimos con sí. él. Le Así, preguntamos también sobre eventos así que fuesen cercanos. claro, porque Crespo sabéis que pertenece a la comunidad de Escenio, que es súper grande y que tiene un montón de divulgadores dentro. Entonces, la pregunta era por si, oye, por si él sabía algo y tal. Y nos dijo que, bueno, que es que como todos ellos al final son un poco independientes, pues Claro. como que tienen todas sus cosas. También es que estamos hablando de gente que es de toda España. Claro, de todos lados, Y sí. entonces es más complicado. Pues sí, ese por el mes de abril. En abril de 2023 va a ser el próximo. Que va a ser los días 28 y 29 de abril. El próximo Desgranando Ciencia. 10 años cumple Desgranando la Ciencia. Se realiza en el Teatro Isabel la Católica de Granada. Y nada, pues no sé si habrá alguno ya que esté anunciado, alguna historia de estas, pero parece que no. Lo que sí hay es por si os gusta ver este tipo de charlas y demás, aunque no sea en persona, sino en un vídeo, pues todas estas charlas del Desgranando Ciencia se graban y están en YouTube, las podéis ver. Sí. Es que justo he visto aquí en la página que estaba el vídeo y digo, pues voy a aprovechar el comento y pues si a alguien le interesa ver cómo han sido las anteriores, pues en YouTube ahí ponéis Desgranando Ciencia y os salen. Y a disfrutar. Son tipo, yo a mí me recuerdan a las charlas tipo TED. Que no sé si habéis visto Sí. alguna charla tipo TED. Sí, seguro son que sí. bastante ese estilo, son parecidas a las TED. Y también, bueno, evidentemente en TED hay un montón de divulgadores y de científicos que también hacen charlas, así que si queréis cotillar por ahí, también se puede. Pero así como tal eventos, es que claro, es eso, nos dijo Crespo que también estos años con la pandemia Claro, y todo... es que ha sido difícil, ha sido complicado. Claro. Entonces que ahora estaban empezando a recuperar el hacer charlas, el hacer ya eventos. Ha sido en 2022 cuando se ha podido hacer ya de una manera más normal. Eso es. Porque todavía en 2021 estaba siendo bastante complicado. Llevarse todo online y demás. Exactamente. Es verdad que aún así luego también hay otras... O sea, hay plataformas y hay sitios, por ejemplo, como el que ha hecho ahora Javier Santaolalla, que es Amautas, que yo os lo traje